Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias Gracias, Lupita. Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al brigadier retirado, veterano de guerra de Malvinas, Marcelo Uriona. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola Matías, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Vos sabés que para los veteranos, los que tuvimos la experiencia de Malvinas, siempre es bueno y rápidamente tomamos cartas en el asunto cuando somos invitados al hablar sobre Malvinas. Es un poco volver a vivir las experiencias que uno ha vivido hace tantos años, ¿no? La verdad te agradezco por la buena predisposición y va a ser un placer tener esta charla con vos. Sí, por supuesto, un gusto. Y como siempre vengo arrancando, me gustaría preguntarte, ¿en dónde naciste y esta vocación de ser aviador y entrar en la Fuerza Aérea, de dónde te surgió? Bueno, yo soy nacido en Concordia, en Entre Ríos. Mi Ujú. papá era de Villaguay, la provincia de Entre Ríos, pero a los 5 años se mudó a la provincia de Buenos Aires, a 270 kilómetros, sobre la Ruta 5, una ciudad que se llama 9 de Julio, el partido 9 de Julio, y Ujú. ahí estuve toda la primaria y toda la secundaria. Y un poco está atado la vocación por la aviación, porque realmente mi papá era geólogo, se dedicaba a las cosas de los estudios del campo y esas cosas, y yo creo que mi vida hubiera pasado un poco por ahí. Pero un día, un hermano de un compañero mío, de quinto año, viene de Córdoba, estaba estudiando medicina en Córdoba. ¿Por qué? No lo sé, porque los que estudiaban desde 9 de julio iban o a Buenos Aires o a La Plata. Y viene y nos da una charla a los alumnos del secundario, de las tres escuelas que había, Sí. sobre las carreras que se daban en Córdoba. Y dio una charla muy linda, 1 hora y algo, donde explicó con detalle las carreras, etcétera, 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 hasta que al final, antes de terminar, dijo, y me olvidaba. Y también está la escuela donde se hacen los aviadores militares que vuelan aviones de guerra y que cuando se reciben van a dar la vuelta al mundo. Y fue como un garrotazo que me pegaron en el medio de la frente para un chico de 17 años que vivía en la provincia de Buenos Aires, en un pueblo de 30.000 habitantes. Fue algo inédito, algo fuera de lo común, algo distinto, algo en lo cual podría valer la pena enfrentarse. Si así fue, fui a rendir examen a fin de año, aprobé, y el día 2 de febrero, creo, del año 70, me incorporé como cadete en la Escuela de Aviación. Y de eso han pasado nada más y nada menos que 54 años desde esa época, unos cuantos. Unos cuantos. ¿Y qué promoción sos? Yo soy de la promoción 39, ingresamos en el año 73 y durante toda mi carrera hice la parte de aviación de transporte. Yo no volé aviones de casa, a Ujú. pesar de la idea original que tenía. Sí. Por distintas circunstancias se van dando unas cosas o la otra. Y desde muy joven fui destinado a la novena Brigada Aérea como brigadario a fines del año 76, y ahí empecé volando aviones de transporte que no dejé de volar hasta el año 2002, cuando siendo comodoro en el segundo año, ahí dejé de volar los aviones de transporte. O sea que volé prácticamente más de casi 30 años en la fuerza, ¿no? Cosa que es muy lindo porque, a diferencia del que vuela aviones de caza o de combate, Sí. se vuela normalmente hasta capitán, y alguno vuela como mayor de jefe de escuadrón. Pero los aviones de transporte tenemos esa posibilidad de seguir volando hasta el grado de comodoro prácticamente, y eso es lo que motiva bastante a la gente hoy en día prácticamente a hacerlo, ¿no? Así Entonces, que así sacando un, empezó mi... Sí, sacando un poco de cuenta, tenés bastantes horas de vuelo encima. sí, sí, tengo muchas horas de vuelo y en una actividad que me llenó mucho personalmente y profesionalmente, porque
Para el hombre joven puede parecer que la aviación de combate, de caza, Ujú. de ataque es más entretenida. Y cierto, es más entretenida cuando uno es joven, pero después con el paso del tiempo, la vida del piloto de transporte, sobre todo en la época a mí me tocó porque volábamos muchas actividades muy distintas. Por ejemplo, eh, yo volé Twin Otter, Fokker 27, y después volé Hércules, y el Hércules era pasar del transporte común al transporte operativo, donde había lanzamiento de paracaidistas, lanzamiento de carga, búsqueda y rescate en el mar, operaciones en pistas no preparadas, en la Antártida. Eh, este, 2, 3, 4 veces al año íbamos a la Antártida, y operaciones en el exterior, volábamos mucho en el exterior en esa época, con Hércules, con Boeing 707 que después pude volar. Después fui a volar el, el avión que compró el presidente Menem en el año 92, el Boeing 757, el Tango 01 que le llamaban, así que fui a hacer el curso a Estados Unidos y bueno, fue una experiencia muy rica, muy importante, muy variada, muy distinta. Ujú. No fue algo encasillado dentro de un carril, sino que fue algo cambiante, Claro. distinto, y que a uno, yo lo decía como te comentaba, antes de dar clase, cuando había una presentación, Ujú. y yo iba, venía un oficial y me quería presentar, y yo lo decía, no, déjame que yo hablo con los alumnos. Y yo me presentaba diciendo, soy aviador militar y veterano de la Guerra de Malvinas. ¿Y qué significa ser aviador militar? Y el ser aviador militar fue una vida en la cual hubo una competencia permanente y una búsqueda de objetivos permanentes, de superaciones permanentes, de estar pendiente de lo que puede pasar y que me mantuvo muy activo, muy pendiente de lo que estaba haciendo en forma permanente, cambiando, perfeccionando, buscando algo mejor, buscando esto. Y lo segundo, que es el ser veterano, que a uno, siendo un hombre joven de 30 años, después de la guerra, es un poco como uno toma conciencia de lo que ha vivido, de lo que ha hecho y de cuáles son sus posibilidades en el futuro. Uno mira para atrás y dice, bueno, yo estoy parado acá y de acá en más tengo esto por delante porque ahora veo las cosas de una manera más sólida, más constante, con más fuerza, ¿no? Y un poco esa ha sido así mi carrera profesional, que es una carrera, como te repito, muy interesante, muy rica, y que la aviación de transporte me dio una vida muy linda, qué sé yo. No sé cómo decirte para alguien que no vuela, el hecho de haber volado, de haber estado, de haber ido a distintos lugares del mundo, experiencias muy lindas, ¿no? Entiendo. Y vos ahí mencionaste recién la diferencia entre el piloto de caza y el transporte. Como el piloto de caza hace la escuela de caza, el transportero, después de recibirse, ¿cuál es el siguiente paso? En mi época no había, la escuela de caza yo creo que se inició en el año 69 o 70, 69 creo que fue, antes no había tampoco. La escuela de transporte se inició, yo no mal, a ver si me puedo acordar, debe haber sido en la década del 80 y algo por ahí, donde se hacía un curso con aviones guaraní G2 en Palomar, que era parecido a la escuela de caza, y después ese curso que se llamó SEPTA, curso de estandarización de procedimientos para el transporte, y no me acuerdo qué más se llamaba, se llevó a Comodoro Rivadavia y con aviones Twin Otter. Y estuvo hasta hace unos 2 años o 3, y ahora la Fuerza decidió cambiarla y llevarla a Paraná con aviones Hurón, creo que es un B-200 nuevo, o nuevo que se ha comprado ahora del gobierno norteamericano, de la Fuerza Aérea Norteamericana, no conozco bien cómo es el tema. Y ahora ese curso se hace con esos aviones, lo cual es muy bueno porque cuando yo empecé a volar, empecé con un Cessna y vino alguien y me dijo, bueno, el curso es así así, después pasé al Twin Otter, el curso es así así, del avión volaba yo el curso. No conocía la idea general de cómo De la volar, sino especialidad. de Ujú. algo específico, claro. Y así fue con todos los aviones que volé. Después hice el curso de F-27, el curso de Hércules, de Boeing 707, el del 57, que fue el más lindo, porque fui a hacerlo a Seattle, en el estado de Washington, al oeste de Estados Unidos, y duró un mes y pico,
con simulador incluido la parte teórica, y un mes y pico con la parte de simulador de vuelo. Y después el instructor americano que viene acá y nos da clases en el avión acá, ¿no? Pero siempre fue la instrucción, siempre fue muy importante en la fuerza, siempre se paró, se enseñó, se dio clases y se siguió adelante. Nunca, en lo que yo recuerdo, puede haber habido antes, pero nunca fue, bueno, ahí está el avión, súbase y vuele. No, no, no. Cursos con profesores que daban charlas, que daban clases, que mostraban, que enseñaban las partes, los procedimientos operativos. Tener presente que yo soy relativamente joven en la Fuerza Aérea porque mi parte de vuelo empezó en el 74, pero antes no sé qué hacían ni cómo lo hacían, pero creo que la cosa cambió en la Fuerza Aérea, en la parte de aviación de transporte a partir del año 68, cuando llegaron los Hércules. Cuando llegan los Hércules a la Argentina, vienen los pilotos, los tripulantes vienen con la experiencia de cómo era la formación del tripulante en la Fuerza Aérea Norteamericana. Así se hizo con los Fokker 27, que también vinieron en esa época, y con los Twin Otter, que también llegaron en esa época. Es decir, que fue un cambio de orientación con respecto a cómo debía ser la parte académica y la instrucción de los pilotos dentro de la fuerza, ¿no? No quiere decir que lo de antes fue malo, digo, lo de antes era distinto Diferente, a lo que claro. se empezó a funcionar a partir del año 68, y bueno, y es muy similar a lo que se hace en las líneas y en otros lugares, ¿no? Con la diferencia que nosotros volamos piloto y copiloto y después cambiamos, el copiloto va de piloto y el piloto va de copiloto, eh, cosa que en las líneas es más, se explota más al comandante, ¿no? Nosotros acá el comandante es como si fuera instructor, aparte de ser piloto, y cada hora de vuelo es una hora en la cual hay entrenamiento, se enseña al hombre que está volando, se lo califica, se hace un informe de su desempeño. Es como que cada vez que sale a volar el piloto que recién empieza con uno que ya está habilitado, es como que le está dedicado a formarlo, a enseñarle, a practicar las emergencias, a practicar los conocimientos sobre materiales y equipos del avión, a practicar los conocimientos de navegación. Es decir, hay una enseñanza permanente, lo cual hace que el hombre se entrene más rápido y funcione más rápido su cambio de sistema. Por ejemplo, volas 4 o 5 años un sistema, pasas a otro, 3 4 años, pasas a otro, 4 o 5 años y se va cambiando, ¿no? Si no, en 30 años no podrían haber volado 6 o 7 aviones, ¿no? Claro, entiendo. Pero funcionó y funciona muy bien en la fuerza de ese sistema, ¿sí? Bien. El famoso 2 de abril de 1982. ¿Dónde te sorprende? Bueno, yo tengo una anécdota que la comento en esa charla que te decía que tenía. Ujú. El 2 de abril, estaba destinado en Comodoro Rivadavia, en la novena Brigada Aérea, o la base Comodoro Rivadavia, como se la llamaba, y venía un vehículo, un micro, a buscar a los oficiales al barrio que estaba en el centro de la ciudad. Y yo me levanto temprano, me siento, esperando que venga el resto de los pilotos, y se acerca un capitán, yo era primer teniente, un capitán más antiguo que yo, y me dice, me apura, como que va así, me dice, ¿te enteraste lo que pasó? Y yo que digo que me asusto, y le digo, no, ¿qué pasó? Y ya recuperamos las Malvinas, y era como un balde de agua, ¿no? Claro, Porque uno sabía que estaban cosas dando vuelta, que había situaciones, las vivía porque en la Patagonia las vivencias de Malvinas no son las mismas que de la gente que vivía en la capital, pero nunca pensé o pensábamos los que estábamos en Comodoro que este hecho tan trascendente, tan tremendo, tan cambiante, tan de la política exterior, se iba a producir. La primera vez en mi vida y en mi historia personal que la nación argentina tomaba una decisión de la política exterior a través del elemento armado, a través de la fuerza, ¿no es cierto? A través del combate, a través de la lucha. Eso nunca se había vivido en la Argentina moderna de los últimos 100 años. Y bueno, conmovió, a mí me conmovió mucho y conmovió a todos los que estamos en la base como Rivadavia, que por supuesto fue un cambio 180 grados, porque cuando llegamos a la base era un revuelo, pero total y permanente, gente que iba, que venía, que llegaba, se llenó, aviones que
¿dónde están a dónde van todos estos aviones? ¿A dónde bajaban gente, subían gente, bajaban radares, bajaban combustible, bajaban munición, bajaban soldados, bajaban defensa antiaérea? Era una cosa muy loca, muy distinta. Yo te hago un paréntesis y te digo que la base de Comodoro Rivadavia antes de la Guerra Malvinas era una base sumamente tranquila, eh, sumamente, como decimos acá en Capital, del campo, Sí. porque la actividad que cumplíamos en la base con el escuadrón Twin era hacer vuelos LADE. LADE es una empresa, una línea que se crea en el año 40, Sí. cuando la Fuerza Aérea todavía no existía, era parte del ejército, para favorecer las comunicaciones en las zonas más distantes de la capital a través de aviones y tripulantes de la Fuerza Aérea. O sea, se conectaba, una de las primeras líneas que hubo fue una que venía de Santa Rosa, Neuquén, Bariloche, y se hacía con aviones Junker. Estoy hablando de la década del 40, 41, 42. De modo tal entonces que el AVE se crea para facilitar a la gente de la Patagonia la llegada eh, de los pueblos, generalmente de la cordillera, hacia la costa donde estaban las bases o los aeropuertos que tenían mayor capacidad para los vuelos comerciales. Es lo que se llamaría hoy en la jerga una línea de tercer nivel, una línea chiquita Ujú. que abastece a los centros más de mayor capacidad de transporte para que la gente se comunique. Y aparte, con el avión que nosotros teníamos, el Twin Otter es un avión especial para esa zona porque aterriza en pistas de tierra, en pistas de pedregullo, en pistas con nieve, en pistas con hielo no tiene nunca, pero con agua seguro. Aterriza en la Antártida, hay un avión de esos que está permanentemente en la Antártida. Es decir, que era un avión apto para esa zona y para llevar, a pesar de que era un avión chico, de 20 asientos, llevar gente a los centros de mayor nivel. Entonces, lo que sucede con la venida de la guerra nos saca de esquema 180 grados, nos lleva a un esquema completamente distinto. Especialmente porque nosotros en la Patagonia sabíamos que había un acuerdo muy importante, que fue el Acuerdo de Buenos Aires, que se firma entre el gobierno inglés y la Argentina en el año 71, en el cual, después que las Naciones Unidas largan la resolución 265, en donde establecía que las Malvinas eran un país que estaba que había sido ocupado colonialmente y que debía ser descolonizado. Lo mete a las Islas Malvinas dentro del proceso de descolonización. Eso llevó a un intercambio entre la Argentina e Inglaterra que no prosperó porque esos intercambios no prosperaban cuando el gobierno inglés era un gobierno republicano, un gobierno de derecha, y prosperaba a medias cuando había un gobierno de izquierda que era más flexible a este tipo de cosas. Con ese gobierno en el año 71 se firma este acuerdo, en la cual en síntesis sería: los ingleses, nosotros queremos cumplir con lo que dice Naciones Unidas, le queremos devolver las Malvinas, pero para eso, para que los isleños no nos maten, no nos digan de todo, no nos insulten, tenemos que hacer algo que los motive a que ellos quieran quedarse con la Argentina, aunque cuando se cambie la dependencia, esa dependencia no sea tomada como una agresión contra ellos. De modo tal entonces que se estableció un sistema de cooperación en donde la Fuerza Aérea fue un poco la columna vertebral, que empezaba con un intercambio de aviones del ADE que iban, supongamos, un viernes a Puerto Argentino con pasajeros y volvía. Iba el viernes otro avión y volvía. De modo tal establecer la comunicación y la dependencia de las Islas Malvinas del territorio continental argentino. En ese avión iban pasajeros, iban malvinenses a atenderse a los médicos en Comodoro Rivadavia, el Hospital Británico, iba correspondencia que antes tardaba 4 meses en llegar, iban frutas y verduras que para uno que está comiendo, tiene una verdulería por cuadra acá parece tonto, pero para los malvinenses no, porque no había
frutas y verduras frescas, empezó un intercambio muy importante con ellos que siguió con la llegada de YPF, con gas del Estado. Gas del Estado fue muy importante porque los ingleses se calefaccionaban con la turba, y la turba había que sacarla, secarla durante un año, 2 años, prenderla a fuego dentro del hogar. Es decir, era un proceso lógico y que demoraba mucho tiempo. Hubo un representante argentino que era un vicecomodoro de la Fuerza Aérea, que era el gerente del ADE en Puerto Argentino, que formaba parte, y esto cuando yo lo comento la gente no lo puede creer, formaba parte del gobierno de las islas. El gobierno de las islas estaba conformado por un gobernador que era un inglés, no era malvinense, sino traído de Inglaterra, y una especie de consejo consultivo formado por los destacados de la ciudad, comerciantes, empresarios y el representante argentino. Porque el representante argentino, es decir, fuimos gobierno en las Malvinas en todo esto, Parte de tenía gobierno. mucho que ver, tenía mucho que Claro. ver con la comunicación, con la parte médica, que, ¿cómo empezó todo esto? Yo me voy saltando, Ujú. te pido perdón porque a veces No, me por paso. favor. Esto empezó en el año 70 cuando los ingleses piden ayuda a la Argentina porque tenían un operador de un faro que tenía un problema gravísimo del hígado y que Sí. tenía que sacarlo de Puerto Argentino porque si no se moría. Se va un avión Albatros de la Fuerza Aérea que aterriza en el agua, lo Ujú. evacúa y lo trae. Y ese año, el año siguiente, entre esos 2 años se hicieron 5 vuelos más o menos, hasta que se establece esta forma del ADE de ir allá. Y eso favoreció el turismo. Yo fui de turista a Malvinas en el año 79 con mi Bien. señora. Ya, yo me casé en el 79, cuando volvimos del casamiento, fui una semana a Puerto Argentino y estuve alojado en la casa de un malvinense durante una semana, recorriendo la ciudad más que todo, no otra cosa, ¿no? Es decir, que lo que era Malvinas para el hombre que estaba en la Patagonia era un destino más de la actividad que uno hacía. Nosotros no íbamos con nuestros aviones, pero iban aviones de la Fuerza Aérea que venían de Buenos Aires para ahí. Y escuchar hablar inglés en la terminal de Comodoro Rivadavia era una cosa normal. Venir ingleses que iban a los hospitales nuestros, o hay ingleses que están casados con Argentina, isleños que están casados con Argentina, que estudiaron en las universidades argentinas. Es decir, para nosotros las Malvinas era algo que estaba dentro de la secuencia que se proyectaba. Este proyecto de querer facilitarle todo a los isleños para que los isleños no protestaran dura 11 años. Yo creo que debe ser con la energía atómica la segunda política de Estado que se desarrolla y se mantiene. Y que la guerra de Malvinas, desgraciadamente, la recuperación de las Malvinas, corta y deja sin efecto. Pero el que estaba en la Patagonia, vos me preguntabas a mí, pero ¿vos qué pensabas de todo esto? Y yo veía una lucecita en el final del túnel. Ujú. Yo veía que había alguna posibilidad en 10 años, 20 años, que esto iba a ocurrir porque estábamos trabajando en eso. Y eso los patagónicos lo sabíamos y lo veíamos todos los días. La gente que era de Buenos Aires no lo veía y está bien que no la vean porque no participaban de eso, pero nosotros sí lo veíamos. Entonces, nuestra vida, volviendo a tu pregunta inicial del 2 de abril, era una vida muy tranquila, era una vida en donde sabíamos lo que había que hacer porque se programaba y se organizaba muy bien, y que la recuperación de las Islas Malvinas nos saca de un esquema muy tranquilo, muy del campo, muy de adentro, y nos lleva a una vorágine en donde poquito a poquito nos fuimos transformando, y yo siempre lo asocio con las películas de la Segunda Guerra Mundial, donde uno iba caminando entre explosivos, entre tanques, entre aviones que estaban estacionados, entre munición, y eso lo viví yo, estaba todos los días donde vivía eso, ¿no? Y por supuesto que la gente que venía de afuera de la base, que fueron muchísimos, dependían en un 90% de todos los que estábamos destinados ahí, qué sé yo. En Comodoro Rivadavia estuvo el comando de la Fuerza Aérea Sur, el brigadier general Crespo, con toda su gente, operaba desde la base nuestra. Estuvo el comando aéreo de defensa, estuvo el comando aéreo de transporte, con todos los aviones de transporte. Se hizo el puente aéreo a Malvinas, un puente muy importante que después de la Segunda Guerra Mundial fue el puente aéreo más importante que se hace.
había la defensa antiaérea, la cantidad de soldados que desembarcaban, porque los 10.000 hombres que fueron a Malvinas fueron llevados por modo aéreo. Ujú. Los 10.000 hombres del ejército que van a Malvinas son llevados por aviones nuestros, que despegaban de ahí como de Rivadavia. Así que siempre había que estar atento porque había alguien que darle alojamiento, alguien que llevarlo a comer, alguien que tenía que buscar algo en un avión, alguien que tenía que volar en otro avión distinto. Es decir, era un cambio de vida muy, muy importante, muy distinto y que nos absorbía 100% todos los días. Fue una experiencia inédita, asombrosa, distinta, como un poco lo que te contaba al principio, y por ahí me voy de más y comento todo esto, pero ha sido impactante, ¿no? Ha sido distinto. O sea que se puede Este, decir que la base quedó completamente chica. la base quedó chica porque no solamente había gente, había aviones, no se podía andar por las calles de rodaje, por las plataformas. Bajaban 150, 200 soldados de un avión y subían a otro, cambiaban la artillería de defensa aérea, los aviones tanque, los aviones que llevaban gente y que traían. O sea, era una vorágine constante y permanente. Hasta con el Twinotter te mandaban a buscar bombas para llevarlas a Trelew, donde estaban los aviones Canberra. ¿Y cuántas bombas podés llevar en un Twinotter? 3 bombas, 4 bombas, más de eso uno no Era ir y lleva. venir todo el tiempo. Y de ahí permanentemente, aviones civiles, había muchos aviones civiles que volaban para el comando de la Fuerza Aérea Sur, que hacían tareas de enlace y a veces de Ujú. reconocimiento también. Así que aviones de la Marina, del Ejército. No, no, fue un caos, pero dentro del caos había un orden, Mm. había cada uno sabía qué hacía cada cosa en su lugar, digamos, ¿no? Ujú. Una experiencia que nunca más no había tenido antes y nunca más volví a tenerla. Y esa es un poco la ventaja de aquel que estuvo en la zona de operaciones antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Uno vivió completamente eso, ¿no? Yo me acuerdo todavía, la base está pegada a la ruta 3, y ver pasar los camiones, la cantidad de camiones del ejército que llevaban hombres, pero pasar 20, 30 camiones, 40 camiones, no terminaban de pasar nunca. Algo que no se Este, veía de- de- antes. Como no se veía nunca, porque yo nunca lo vi a eso, ni en ejercicios del ejército mismo, Sí. ¿no? Pero era algo cotidiano, ¿no es cierto? Y lo mismo pasó cuando terminó todo, la cantidad de camiones y de trenes que se Por iban y otro se lado. movían para allá. No te olvides que en la Patagonia, en Comodoro, no hay tren, así que el tren hubiera Ujú. sido lo ideal, ¿no? Ujú. Pero esta visión de ver todo esto era una visión muy distinta, muy, muy extraña para uno, que lo único que hacía era llevar y traer pasajeros, algo muy tranquilo, ¿no? Entiendo. Este, este, ¿Y vos qué edad tenías para el 82? Yo soy nacido en el 52, así que tenía 30 años, cumplí 30 años el 5 de abril, ya hecha la recuperación de Ah, Malvinas. Estaba casado, me casé con María Elena, mi mujer era arquitecta, trabajaba en la municipalidad, y teníamos en el 79 me casé, y en el 81 había nacido mi hijo más grande, ujú. hoy tiene 42 años, Martín, que era un bebé chiquito de menos de un año, muy lindo, muy, 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 muy amoroso. Y, y bueno, y mi mujer queda embarazada en esa época, del segundo, que se llama Marcelo Javier, como yo, mi mujer me dice, no, dice, ponele Marcelo, dice, porque como no vamos a tener más. Y después, después tuvimos 2 más acá en Buenos Aires, cuando vinimos despacio, tengo 4, encima 4 varones, ¿no? Y mi mujer estaba embarazada del segundo, de que nació en noviembre del 82. Era recién casado, una vida muy Ujú. linda que hacíamos, sobre todo porque éramos mucha gente de esa edad que vivía en la base, que estábamos destinados en la base, y un poco una familia. La Fuerza Aérea, vos sabés que es como una familia, ¿no? Claro. Convivís, vivís, te visitás, si necesitas algo, es la mujer de un compañero, de un amigo. Si es un amigo que tenés algún problema, otro, otro oficial te va a dar una mano. Claro. Vivir en alejado, fuera de la familia, tiene sus pros y tiene sus contras.
la ventaja que tiene es que te haces amigos en serio que te duran toda la vida. Sí, Y la contra que tiene es que unas veces, sobre todo las mujeres, cuando están embarazadas y todo, tienen familia, necesitan más el contacto de su familia, de su sí, mamá, ¿no? sí, Y que los chiquitos están creciendo sin contacto con la familia directa, amigo, que exacto. después se compone cuando vos venís al norte, como le decíamos, a Capital, ¿no? Ujú. Pero sí, sí, éramos muy jovencitos y estábamos iniciando nuestra vida de casados en esa época. Todos cambios muy, muy repentinos. Sí, todo. En mi vida todo fue cambio permanente. Pero no está mal, ¿eh? No está Ujú. mal, es bueno. Es bueno, Sí, acostumbrarse al cambio, exacto. sí, sí, sí. Bien, Marcelo, hay que no mencionaste hace un ratito el escuadrón Twin Otter. ¿Cómo estaba formado para esa época? Bueno, en esa época creo que eran 7 aviones que teníamos, porque había siempre uno que estaba en Quilmes haciendo mantenimiento, Ujú. había otro avión que estaba en la Antártida, así que disponibles teníamos 3, 4 o 5 aviones disponibles en la base, en el cual le hacíamos el mantenimiento menor Sí. y el mantenimiento mayor que lo hacía Quilmes, y siempre había un avión que estaba en mantenimiento mayor en Quilmes y el de la Antártida. Pero en general eran 4 o 5 aviones disponibles, pues se volaba muy bien, volábamos, teníamos muchas horas de vuelo en esa época. ¿Es un ¿Mm? avión de presidencia de dónde? Es un avión canadiense Canadiense. que surge en esa década, en la década del 60, y rápidamente se popularizó porque es un avión muy preparado para hacer aterrizajes en pistas no preparadas y tiene una Ujú. característica muy especial que se llama short take-off landing, o sea, Ujú. STOL, Sí, short take-off landing, es decir, despegues y aterrizajes cortos, claro. que permite que uno, con un procedimiento especial, despegue en la mínima distancia posible. Es decir, no depende del piloto. El piloto cuando va a despegar lleva su comando hacia atrás para cuando tiene la velocidad adecuada. En el avión STOL como este, uno lleva la palanca atrás desde que el avión empieza a moverse y el avión solo va a despegar cuando supere solo la velocidad de pérdida. Es una característica muy distinta, Claro. no todos los aviones se puede hacer eso y requiere que una vez que el avión esté en el aire se supere la velocidad, se llama la velocidad de mínimo control en el aire, por si llega a fallar un motor. Pero inmediatamente yo calculo con 70 nudos el avión ya está volando. Es una característica muy importante y que me pasó en la operación esa que hicimos en Malvinas, cuando fuimos de rescate, hubo que hacer una operación de esa, porque la pista estaba en muy malas condiciones, era de noche, y había problemas de sobrevuelo de helicópteros y esas cosas. O sea, aterrizaje en pistas no preparadas y con un avión en condiciones de hacer esa operación con seguridad y regresar al continente. Un poco fue eso. Ya que nos Eh, mencionas esta misión, ¿cómo se gestó? ¿Cuál era la idea de la misión? bueno, yo pensé cuando empezó el problema de Malvinas que por las condiciones del territorio Sí. malvinense, el avión lo iban a llevar para allá, pero se prefirió llevar helicópteros y no aviones, con Ujú. razón, porque no sé cómo hubiera operado el avión sobre la turba, me parece que se podría complicar, Ujú. o no hubiera podido hacerlo posiblemente, no tengo idea qué habría pasado, así que cuando empezó el conflicto, creíamos que el avión iba a tener una participación mayor. Sí. El avión durante todo el conflicto se dedicó junto con los Fokker 27 a hacer reconocimiento marítimo. Mayor distancia el Fokker 27, hasta 300 millas, y hasta 150 millas el Twin Otter. Hacia reconocimiento de la zona que tenía asignada para ver si había buques enemigos en la zona. Esa era la tarea afectada a las operaciones que se hacía todos los días. Siempre había uno o dos aviones que estaban volando recorriendo esa zona. Sí. Y bueno, hubo dos misiones de Mirage que se hicieron el 23 y el 24 de agosto, de mayo, Ujú. en la cual en una misión de esas cae un desderribado, uno de los numerales,
son sorprendidos. Ellos entran a atacar sobre acordate que el 21 de mayo ya habían desembarcado Claro, los ingleses en San Carlos, sí. y la forma de evitar el desembarco era atacar a los buques o atacar a la gente que estaba desembarcando. Y bueno, una escuadrilla de aviones va sobre el norte del estrecho de San Carlos sin darse cuenta que ha sido interceptada. Derriban a uno de los pilotos que salían del ataque, y ese piloto cae sobre la isla de Borbón. La isla de Borbón es una isla chiquita que está al norte de la Gran Malvina, que es la isla que está al lado del continente. No, no donde está Puerto Argentino, sino la que está al lado. La parte de arriba hay una isla que se llama Isla de Borbón, o Bahía Elefante Marino también acá. Y bueno, entonces es derribado, uno de los pilotos es derribado sobre la isla, el avión destruido, y cae sobre la isla, el teniente Volponi. Y al día siguiente, otra escuadrilla de aviones Dagger, en realidad eran dos escuadrillas, una que entra por el sur del estrecho de San Carlos y la otra para evitar hacer lo mismo que el avión y que las defensas lo ataquen, ingresa por el norte sin darse cuenta que había lo que se llamaba una patrulla de piquete radar, un barco que hacía de reconocimiento aéreo y un barco de defensa. Cuando veían aviones argentinos, avisaban al portaaviones, pero también mandaban una patrulla de aviones de combate para que los interceptaran. Y eso es lo que ocurre también el 24 de mayo, en la cual es interceptada una escuadrilla de 3 aviones. El primero que cae es el teniente Cardizo, que lo derriban y sin posibilidad de disección cae al mar con su avión. El segundo es el mayor Puga, que ve cuando le impactan al otro avión, y le dice al jefe de escuadrilla, que era el capitán Díaz, le derribaron al otro numeral. Y este no le entiende porque estaban a 1000 km/h, a 1 minuto y medio de atacar el blanco, y gira para ver para mirarlo y ver si hacerle una seña, y en el momento que gira la cabeza ve como un misil le impacta en la cola del Mirage de Puga, y que se eyecta ante esa situación. Y él gira su avión para enfrentarlo al enemigo, y en el momento que está girando para enfrentarlo se siente que se ha quedado sin comando, todas las luces, todo el reloj encendido, y lo próximo que ve son sus pies saliendo para arriba, hacia el cielo, porque también se ha eyectado mecánicamente, automáticamente, para salvar su vida, ¿no? Entonces tenemos un teniente que ha caído al mar, sus restos con su avión, sin posibilidad de eyección, el mayor Puga que cae con su avión, se eyecta y cae al agua, y el capitán Díaz que se eyecta y cae muy mal porque ha tenido una luxación de la columna, la sacada, se sacó un hombro, está muy dolorido, muy mal, cae sobre la isla. Y a Puga, que está como él, según comenta, yo no sé cuánto tiempo habrá sido efectivamente, pero está como 4, 6 horas, 8 horas en el agua tratando de llegar a la costa y no puede, hasta que lo logran encontrar gente de la base, que lo rescata y lo lleva a la costa, y rápidamente son atendidos. Puga está sano, está bien, pero el capitán Díaz está con una luxación de columna que no la puede tratar el médico que está ahí en la base. Ese es un destacamento aeronaval, se llamaba Destacamento Aeronaval Calderón, y había una pista muy pequeña, de muy malas condiciones, muy barrosa, a donde habían sido evacuados aviones Pucará el 1 de mayo a ese lugar para evitar que los atacaran en Puerto Argentino. Había 6 Pucará. Y 4 aviones Turbomentor de la Marina que también habían sido sacados de Puerto Argentino para colocarlos en ese lugar para que el enemigo no los destruyera. Y también un Skyban de prefectura. Esta base, el día 15 de mayo, es atacada por un escuadrón de comandos de las Fuerzas Especiales Inglesas y destruyen la totalidad de los aviones que había, pero hasta con armas de fuego, porque primero marcan los blancos, después desembarcan para terminar la tarea que hizo el cañoneo naval, y los comandos que desembarcan
les tiran hasta con armas de puño sobre los asientos, los tanques de combustible, lo que queda, pero los destruyen completamente. Yo me acuerdo que el Skyban de prefectura quedó, creo que tenía 1 metro de altura, como quedó destrozado. Y la gente de la base, que eran muy poquitos, hace explotar unas cargas explosivas que había colocado en las pistas pensando que los invadían. En realidad no los estaban invadiendo, sino que estaban destruyendo los aviones. Fue una operación de comando muy importante, muy exitosa, Ujú. que con poco esfuerzo de combate lograron destruir 11 aviones, cosa que no lograron en toda la guerra, destruir tantos. Y volviendo a posterior a eso, entonces están los dos ataques donde derriban a- a la gente sobre la base, y el día 25 de mayo, el jefe de la Fuerza Aérea tiene dos problemas graves. Un problema grave que es que tiene un piloto que está apto para el combate, que es el mayor Puga, que tiene que rescatarlo y llevarlo al continente, porque no sabe cuánto dura esta guerra, no sabe cuántos pilotos va a necesitar, necesita recuperar ese hombre. Y recordemos que la recuperación de pilotos eyectados es muy importante porque hace al valor y a la moral del combatiente. El hombre va a entregar todo de sí y a veces más cuando sabe, cuando cuenta, cuando está seguro que lo van a rescatar. Si el hombre sabe que no lo van a rescatar, ¿y por qué va a entregar todo lo que tiene? ¿Por qué va a hacer todo el esfuerzo? Si hace menos esfuerzo y vuelve tranquilo al continente. Entonces, las misiones de recuperación de heridos y de pilotos eyectados son muy importantes en el sentido que hace a la pasión y el entusiasmo que el hombre pone en el combate sabiendo que lo van a rescatar. Y la segunda situación es que tiene un herido, y ese herido requiere de atención médica, porque si no lo atienden, esa luxación que tiene en la columna le puede producir daños permanentes. Entonces, en ese contexto ordena la salida de un avión Twin Otter el día 28, que le habían quitado todos los asientos y le habían colocado tanques de combustible extra adentro del fuselaje, con una bomba mecánica para pasarle combustible de los tanques que están adentro del fuselaje hacia los motores. Y cuando sale esa misión, sale y vuelan rasante, sale con un Fokker 27 que se va a quedar a 100 millas del objetivo y a 10.000 pies de altura para hacer reconexión radioeléctrica con el avión, por si tiene algún problema, por si el comando de la Fuerza Aérea le dice que no haga la misión porque hay peligro o lo que sea. En ese Fokker 27 estaba yo, y en el Twin Otter iban otra tripulación. O sea que yo cumplí las dos misiones, la del Fokker y la del Twin Otter. Y fueron por una zona que había muchas islas. La topografía de Malvinas, que uno las ve del mapa de Google y ve que son dos islas grandes. Sí, dos islas grandes cuando uno las mira desde el espacio. Ahora, si uno las mira de cerca, pegadas a las islas, hay cientos de islas más pequeñas, de islas más chicas. De hecho, la isla de Borbón, que está arriba de la Gran Malvina, es una isla grande y se ve desde el espacio, pero el resto de las islas no se ven. Y cuando uno vuela rasante, son islas que tienen vegetación, tienen altura, entonces uno se puede confundir muy fácil. Y el problema que tuvieron fue que el navegador Omega que teníamos en estos aviones, era un navegador que no funcionaba 100% en los horarios de salida y de puesta del sol, porque era una señal radioeléctrica, y esa señal se aquietaba a ese horario. Y yo entiendo que ellos volaron rasante y trataron de hacer la comunicación, y cuando no tuvieron contacto con la gente de tierra, se volvieron porque pensaron que podían ser interceptadas las comunicaciones por los ingleses y atacarlos. El Pinote es un avión que vuela como un helicóptero, o sea que desde otro helicóptero se lo puede atacar, porque vuela muy despacio, vuela 130 nudos nada más. Así que se volvieron. Y yo, como estaba en el Fokker 27, cuando ellos deciden regresar, el Fokker nuestro aterriza en Comodoro antes, yo me voy al grupo aéreo donde estaba jefe de escuadrón, un vicecomodoro Besacia, muy buen hombre, muy buena persona, muy profesional. Me dice, ¿qué pasó? Y le digo, mira, le digo, creo que lo que pasó fue que ellos fueron desde San Julián directo a la isla, cuando tenían que haber ido desde Comodoro Rivadavia o desde Puerto Deseado, porque cuando estuvieran volando rasante,
si veían islas, las primeras islas que tenían que ver eran las islas salvajes, que hacen como una especie de arco Ujú. sobre la isla de Borbón. Si uno las ve a la izquierda, se tiene que girar a su izquierda para ponerse a la derecha para adoptar el rumbo adecuado. Entonces, si salíamos de Deseado o de Comodoro Rivadavia directo, siempre la hacíamos ver a nuestra derecha, ya que estábamos bien. No había forma de confundirse yendo por ese lugar. Y me dice, ¿usted cómo sabe eso? Y le digo, pues yo estuve de vacaciones en Malvinas. Y me miró, me dijo, ¿cómo de vacaciones? Sí, le digo, en el año 79 y el piloto que iba en el Fokker, en el Fokker hizo un vuelo, no rasante, pero un vuelo más Ujú. bajo, y ahí uno pudo apreciar las alturas de las islas chiquitas que había cerca, ¿no? Y bueno, así que le digo, bueno, si hay otro vuelo, si hay que cumplir la misión de nuevo, digo, yo puedo ir porque no digo que conozco la zona, pero ya Pero, estuve, claro. he visto eso. Y bueno, así fue que al día, en eso entra un teniente que se llama Poza, que era más joven que yo y que había llegado ese año o el año anterior, y el teniente viene conmigo, porque era muy aguerrido, muy, muy bravo para esas cosas, así que se adaptaba muy bien, tenía mucha garra. Y sin saber de qué le estaba hablando, pero bueno, enganchó. Y bueno, y esa noche me llaman como a las 9 de la noche, diciéndome que la misión se cumplía al día siguiente, que había que despegar a las 10 de la mañana para ir a Puerto Deseado. Así lo hicimos, llegamos a Puerto Deseado, aterrizamos, hicimos combustible y estuvimos esperando hasta que nos dieran la orden de despegue de la sección de búsqueda y rescate de la Fuerza Aérea Sur. Me llaman a las 14 menos 10, me dicen, Uriona, despegue a las 14, el Fokker 27 está yendo para allá. Y así que volamos con el teniente de piloto, yo a la derecha, para hacer el despegue de regreso desde allá, que era, desde mi punto de vista, se hubiera sido lo más complicado. Ujú. Bien, volamos a 10.000 pies de altura, bajamos a 5.000 a mitad de camino y cuando ya estábamos a 100 millas empezamos a volar rasante, perdimos contacto radio con el otro avión y como a los 30, 40 millas antes de llegar, vimos una isla, después vimos otra y al fondo la isla más grande y ya estábamos exultantes porque sabíamos que estábamos bien, que estábamos Claro. llegando a destino. El navegador Omega funcionó fantástico. Cuando hicimos pies secos sobre esa isla más grande, el navegador Omega dio 0-0. Una maravilla. Y hicimos como una subidita así, de 40, 50 metros, rasante, Ujú. y cuando salimos de esa subida, yo llamo a la base y le digo, Calderón, Romeo 2 por rescate, ¿no? Llamando, y empiezo a mirar a ver si encontraba la pista. Al frente no estaba, al costado acá, y al costado empiezo a mirar y de golpe veo un pucará que está con la nariz en el suelo, tenía el tren roto de nariz, fijo la vista y veo la pista. Y veo aviones que están a los costados, rotos, destruidos, de achacados. Y en ese momento me sorprende terriblemente la comunicación de la base de Calderón, que me dice, Romeo 2, negativos aterrizaje, estamos siendo sobrevolados por helicópteros ingleses. Y yo sin pensarlo y sin consultarlo al pobre esposa que venía volando conmigo, le digo, si llegamos hasta acá no nos vamos a volver, así que preparen a la gente porque vamos a aterrizar. Y eso fue lo que hicimos, volar un poco más hasta hacer como una especie de gota de agua para entrar al final de la pista estaba a nuestro costado, Ujú. y cuando enfrentamos la final de la pista para el aterrizaje, se veía al fondo el sol que estaba poniendo, serían las 4 de la tarde más o menos, allá oscurece muy temprano, había unas elevaciones de un cerro que estaba al final de la pista, que era un peligro, pero bueno. Y el parabrisas, como habíamos volado rasante, como si le hubieran puesto un paño blanco adelante, no se veía nada. La sal Claro. del mar se había pegado al parabrisas, así que dimos motor y hicimos como una inicial por el costado para entrar del otro lado con el sol en la espalda y Ujú. el viento también de cola en la espalda, cosa que nos perjudicaba aterrizar, pero de otra manera no se podía, sin ver no se puede aterrizar. Claro, obvio. Sí, sí. Y así que bueno, hicimos una proyección, vimos la pista, cuando pasamos por el costado vimos la pista, tenía
un tremendo hueco en la pista que ocupaba la mitad del ancho de la pista, o sea que tenía útil para atravesar una franja, yo calculo de 10 metros de ancho y el largo completo. Vimos los obstáculos que había, los aviones rotos. Bueno, y aterrizamos y más o menos como pudimos tocamos a la altura del cráter ese que estaba y nos paramos arriba de los frenos con el inversor, repuje los motores, controlamos bien el aterrizaje, bien, y frenamos casi saliéndonos de la pista, donde terminaba la pista, lleno de barro, un desastre, la pista era un desastre. Y ahí nos vuelve a llamar el control y nos dice, paren los motores, no podemos despegar, nos van a destruir el avión. Y yo le dije, yo ya aterricé, que era lo que quería hacer, o sea, lo que queríamos era cumplir con la misión, aterrizar, porque para eso nos mandaron. Así que traigan a la gente porque vamos a despegar, tienen 5 minutos, vamos a despegar. Y bueno, y me bajo del avión, le digo a Posa que se cambie de asiento, que se vaya al asiento del copiloto, que prepare el navegador y todo el avión para despegar con los motores en marcha. Yo me bajo para ver el tren de aterrizaje, ahí pude ver el estado de la pista, la bota que uno tenía colocada se hundía en el barro, un desastre la pista con barro, la elevación del cerro al fondo, como una especie de hondonada, tenía la pista en el medio, donde estaba el tremendo cráter que había dejado la explosión. Sí. Y en eso estaba cuando veo aparecer un Jeep Land Rover y se baja del Jeep Land Rover el mayor Pugue, me dice, dice, pare los motores, es el único avión que tenemos. Nos van a destruir, nos vamos a tener que quedar acá el resto de la guerra. Y fue muy convincente. Así que paramos los motores, nos bajamos y nos subimos arriba del Jeep. Y dijo, tenemos que despegar de noche para que no nos vean. Y yo, cuando me dijo de noche, ¿con qué luz? Pero bueno, Claro. veamos, total, tenemos tiempo todavía. Y bueno, me siento atrás del Land Rover con Posa y el mecánico que venía con nosotros y le digo, encontraron al teniente Volponi, que era el que había caído el día 23 de mayo, y me dice, sí, está sentado arriba de él. Cuando me dice eso, yo como que me sofoco, miro para abajo, y yo estaba sentado arriba en la caja de munición, que eran los restos de Volponi, lo que quedaba de Volponi. Un héroe de la patria, un soldado caído en combate, adentro de una caja de munición, y yo me dije, para mí, yo no lo voy a dejar, yo me vuelvo y me lo voy a llevar. Y de hecho, Volponi fue el primer y único hasta hace 4 o 5 años combatiente de Malvinas que está enterrado en territorio continental. El resto de los 647 están en el mar o en las turbas de Malvinas, pero solamente él, y después hubo el caso de un capitán de Fuerza Aérea también que se llama Castañari, un hombre muy bueno, muy valiente, muy corajudo, que muere en los primeros días de la guerra y que había fallecido un hijo muy pequeño de él cuando nació a los pocos meses, y le había dicho a la mujer que si él moría en la guerra quería que lo enterraran junto con su hijo. Y la mujer intercedió con Unequian y toda la gente que hizo el cementerio de Malvinas, se portó muy bien Unequian con los caídos de la guerra, y arregló todo para que fueran a buscar a Malvinas los restos de este hombre, la llevaron a ella, trajeron los restos y el segundo combatiente de Malvinas que está enterrado en territorio continental es Volponi en Mendoza, y este hombre creo que en Río Cuarto, no recuerdo bien, se hizo una ceremonia muy linda cuando llegó y todo. Así que bueno, llegamos en el jeep a la construcción y ahí vimos la cara de la guerra porque el piloto está minutos en situaciones de tensión, de situaciones que no sabe lo que va a pasar, en situaciones que no saben si sigue o no sigue, pero son minutos, segundos, y después regresa a la retaguardia, ¿no? En cambio, el combatiente que está en el frente, en la zona de combate, vive en la incertidumbre, no sabe qué va a pasar con él, no sabe si va a comer, no sabe si lo van a atacar, no sabe si va a vivir, no sabe si va a dormir, no sabe si lo van a ocupar, no sabe nada, está atento a lo que pueda pasar, está angustiado por lo que está viviendo. Y eso es un poco la cara que vimos en esta base que estaban de la Marina,
Y bueno, y ahí me piden que lleve más gente. Y yo le dije, ¿pero qué gente quiere que lleve? Yo vengo a buscar a usted y al capitán. No, dice, tiene que sacar más gente, dice, porque la base se va a cerrar y tenemos que sacar gente de la Marina. Entonces le digo, bueno, déjeme que vea cómo está la pista y vea a ver qué puedo sacar de combustible, porque yo tenía combustible para volverme, nada más. Revisamos la pista estaba en muy malas condiciones, todavía había algo de luz que se podía ver, una operación muy difícil, y lanzamos 600 libras de combustible y trajimos a 4 personas más de la Marina, un ingeniero de la Marina, dos aviadores navales y un soldado de la Marina que estaba con un problema médico, no me acuerdo qué era, y los restos de volpones. Y cuando se oscureció, que fueron como a las 6 de la tarde, no recuerdo bien a qué hora exactamente, fuimos al avión para despegar, subimos a oscuras, noche cerrada completamente, incluso había nubes bajas, así que menos se veía. Con una linternita en la boca hicimos los controles del avión, pusimos en marcha, preparamos todo, y una vez que el avión estuvo listo, ahí hicimos lo que yo te comenté del despegue stall, ¿no? Ujú. Dar potencia sobre frenos con el máximo flap abajo, potencia sobre frenos, y llevar toda la barra de comando atrás para que el avión despegue solo. Y cuando soltamos los frenos, que el avión se empezó a mover porque el barro no lo agarraba completamente, empezó a mover, el avión que empieza a moverse y acelerar y que va acelerándose muy despacito y que uno veía con los pedales cómo cambiaba el rumbo de las luces, porque lo único que teníamos para ver eran las luces del avión Nada hacia más. adelante, no había Sí. otra luz. Y cuando uno corregía la trayectoria del avión, porque los pozos te trababan de un lado, trababan del otro, veía cómo las luces miraban para un lugar o para otro. Y fue una sensación rara porque en un momento dado el avión iba acelerando, no como acelera en una pista común de pavimento, más lerdo, y cuando llegamos a la altura del cráter ese que te mencioné donde aterrizamos, el avión solo despegó, y me di cuenta que despegó porque las luces se fueron para arriba. Las luces iluminaron las nubes que estaban arriba. Y ahí me di cuenta que habíamos despegado. Apoyé rápidamente el avión porque el avión estaba despegando con muy poca velocidad, con 60 nudos nada más. Buscamos 70 nudos para salir de la zona de obstáculos porque había un cerro al fondo. Y bueno, y cuando empezamos a volar sobre el mar rasante, hicimos los controles, todo muy bien. Y como a los 10 minutos, 15 que veníamos volando rasante de noche, sobre el agua, se acerca el mayor Puy y me ahora dice, mire, los ingleses de noche no vuelan, dice, ¿por qué no vuela un poquito más alto? Se ve que no le gustaba mucho el volar rasante de noche sobre el agua. Y le digo, mire señor, le digo, el vuelo está programado así, así que siéntese que me descompense el avión, porque un pasajero que se movía en un avión chico como ese de 20 asientos, se notaba. Le digo, y déjeme volar así que esto está preparado así. Yo creo que se lo dije bien, y él dice que lo reté y lo mandé sentar atrás, cosa que es rara, porque yo no voy a retar a un mayor, yo era el primer teniente. Claro. Pero bueno, puede ser que haya pasado eso. La cuestión es que volamos como 40 minutos rasantes de noche, Ujú. empezamos a subir, cuando empezamos a subir nos comunicamos con el otro avión, nos preguntó cuántos llevábamos, le dijimos que llevábamos 6 arriba del avión y que nos esperaban, ellos se iban a adelantar y que nos esperaban en Puerto Deseado. Así que vimos las luces de Puerto Deseado, ya nos relajamos un poco, noche cerrada, aterrizamos en Puerto Deseado sin ningún problema, y bueno, se bajaron la gente, se bajaron los restos de Golpón y fueron al Fokker 27, y de ahí se fueron a Comodoro Rivadavia. Nosotros hicimos combustible ya mucho más relajados, mucho más tranquilos, mucho más como se siente uno después de haber cumplido con lo que tenía que hacer, con haber cumplido bien su trabajo, que era en definitiva lo que hace alguien que cumple una misión, ¿no? Cumplir con su trabajo. Y bueno, nos volvimos a Comodoro muy tranquilos, aterrizamos en Comodoro, nos estaba esperando el jefe de la base con un grupo de gente que, bueno, mucha alegría por haber pasado lo que pasó. Y terminamos, subimos arriba de los autos y yo me fui a mi casa. Cuando veo me choca las luces de la ciudad,
había estado en el otro lugar donde veía la angustia de la gente y ahora veía a la gente que estaba tomando café en el hotel, qué sé yo. Y es lógico y es normal porque en el resto del país pasaba lo mismo. Ujú. Me chocó cuando llegué a mi casa mi mujer que estaba desesperada porque no sabía dónde estaba. Yo no le había dicho que iba a volar a Ah, Malvinas. Yo me fui a la mañana de mi casa y era las 12:30, 1 de la mañana y yo no había llegado. Y mi mujer le preguntaba a los amigos y compañeros y le decían que no sabían, que estaba demorado, que se iba a venir. Y se pensó cualquier cosa, pobrecita. obvio, Pero bueno, y porque no sabía qué había pasado, no tenía conciencia de lo que podía pasar, ¿no? La cuestión es que charlamos un rato, bueno, y de ahí me fui a bañar, me acosté y cuando me acosté me dormí con una tranquilidad de espíritu, como diciendo, lo hicimos, cumplimos con cumplimos. nuestra tarea, cumplimos con nuestro trabajo, nos exigieron y lo logramos. Así que la satisfacción de haber cumplido con el deber, de haber hecho lo Sí. que uno tenía que hacer y haberlo hecho bien, porque si nos hubiera pasado lo que le pasó a la misión anterior, de que Ujú. no pudieron llegar, nos hubiéramos quedado con las ganas, nos hubiéramos quedado, che, Una tuvimos que frustración. hacerlo. Una frustración, Ujú. claro. Y Te sobre entiendo. todo con un avión que no está para la guerra, Claro, es un avión claro, para llevar pasajeros, con la velocidad que tiene, ¿qué va a hacer ese avión ahí dando claro, vueltas? te entiendo. Así que fue algo muy interesante, por supuesto, al día siguiente cuando voy a la base, abrazos, aplausos, que esto, que lo otro, felicitaciones de acá allá, y uno se sentía como que iba caminando por las nubes, ¿no? Pero muy lindo, muy, muy, muy emocionante y sobre todo, te repito, el haber podido cumplir con Cumplir. la misión, el sentirse que uno, la preparación que tenía y Ujú. lo que tenía que hacer lo hizo, y lo hizo bien. Y esa es la mejor satisfacción que tiene un soldado, ¿no? Que cumple con su misión. El resto es anécdota siempre, pero la satisfacción pasa por ahí, ¿no? Así que Bueno, bueno, Marcelo, la verdad, disfruté muchísimo charlar con vos, conocer tu historia. Es una te misión agradezco mucho. muy interesante. Sí, Por mi, o sea, yo siento por ahí que es poco conocida, sí, sí. pero la verdad que rescatar 6 personas y los restos de un héroe, obviamente, no es poca cosa y como dijiste vos, misión cumplida y lo pudieron hacer. Por supuesto, por supuesto. Y la alegría de haber estado y haberlo hecho, ¿no? Que eso es lo Exactamente. que, volviendo al principio que te comentaba, Ujú. es un poco el soporte que uno tiene profesional para el día de mañana, ¿no? Muy, Exactamente. muy, muy satisfecho. Y la experiencia de, bueno, de que uno el día de mañana le pregunta y uno dice, sí, yo estuve, ¿qué hiciste? Ujú. Tal cosa. Así que fue una experiencia muy linda, muy linda. La verdad se nota y Así, se nota cuando lo contás. sí, Sinceramente, sí. te agradezco mucho por tu tiempo y fue un placer poder charlar con vos. Te agradezco mucho a vos, Matías, te mando un gran abrazo y te repito, los que somos agradecidos somos los veteranos, cuando nos convocan para esto, porque a pesar de que podemos tener problemas o cosas que hacer o lo que fuera, nos permite revivir cosas que uno tiene cada vez más atrás en la memoria, porque son 40 años, no es poco, No ¿no? es poca cosa. Y volver a vivir eso es volver un poco a sentir la emoción y las vivencias de esa época. Así que te agradezco mucho, muchas gracias. Estamos en contacto y te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias a vos. Chao.